Hola futuros ingenieros, bienvenidos a este ejercicio de fricción con análisis de volteo. Tenemos el siguiente problema donde el enunciado dice calcular el rango de valores que puede tener la fuerza horizontal F de la figura para lograr que el cuerpo de 800 Newton de peso se mantenga en equilibrio. Y pues bueno, se nos proporciona el valor del coeficiente de fricción y aquí tenemos un diagrama de cuerpo libre donde ya tenemos presentes dos fuerzas, una que es la fuerza externa F que va de manera horizontal y también tenemos aquí esto que corresponde al peso. Recuerden, el peso siempre es vertical hacia abajo independientemente del sistema de referencia o del plano inclinado. En este caso, nuestro sistema de referencia tiene una inclinación que es la misma que nuestro plano inclinado, que es de 37 grados. Veamos, el enunciado dice que hay que obtener el rango de valores para que esto se mantenga en equilibrio. Esto nos lleva a analizar cuatro posibles casos. Uno, donde este bloque se deslice hacia abajo, otro, donde el bloque se deslice hacia arriba si esta fuerza es muy grande, o los siguientes dos casos, donde en este momento vamos a analizar el primero de ellos, que corresponde a volteo. ¿Y esto qué significa? Pues que nuestro bloque se puede caer hacia la izquierda o hacia la derecha dependiendo de la magnitud de la fuerza F. En este momento no conocemos cuál es el valor de la fuerza F que nos permite que esto se mantenga en equilibrio sin que el bloque se caiga hacia la izquierda. Y antes de comenzar te invito a que vayas a la caja de descripción o le piques aquí arriba donde está la etiqueta para que veas los casos donde analizamos el estado de equilibrio de nuestro bloque sin que haya deslizamiento hacia abajo o hacia arriba. Y como vamos a analizar volteo en este video y en el que sigue, ahora sí vamos a tomar en cuenta las dimensiones, ya que al realizar el análisis de desplazamiento no consideramos las dimensiones, pero aquí sí lo vamos a hacer. ¿Y qué pasa? Si consideramos las dimensiones, estamos involucrando distancias, y si involucramos distancias, quiere decir que tenemos que encontrar algo que nos relacione la fuerza con la distancia, que es precisamente el momento. Y como estamos considerando condiciones de equilibrio, vamos a comenzar con una suma de momentos igual con 0. Y la pregunta es, si vamos a hacer un cálculo de momentos, ¿con respecto a qué punto lo vamos a hacer? Pues esta respuesta la vamos a obtener dependiendo del tipo de fenómeno que estemos analizando. En este caso nos vamos a enfocar en la fuerza mínima que impide que nuestro bloque se caiga hacia la izquierda. Para eso nos vamos a apoyar del diagrama de cuerpo libre, donde ya por default colocamos estas dos fuerzas porque son las más evidentes, la fuerza externa y la del peso, donde el peso lo vamos a colocar referenciado a su centro de gravedad. Muy bien, vamos a ejemplificar el fenómeno que vamos a analizar, pero vamos a recordar dos cosas que anotaremos aquí abajo. La primera es que la fuerza de fricción la vamos a relacionar con el coeficiente de fricción y la normal, pero por otra parte estamos considerando el análisis para la fuerza mínima. La fuerza mínima impedirá que nuestro bloque se caiga hacia la izquierda. Y aquí tenemos que estamos analizando volteo considerando la fuerza mínima, pero también, como es un problema de fricción, podemos relacionar la fuerza de fricción con el coeficiente de fricción por la normal. Ahora sí, vamos a hacer la ejemplificación. Imaginemos que esta caja representa nuestro bloque, pero tenemos la superficie inclinada de 37 grados y una fuerza que se aplica en una esquina. ¿Qué pasa? Si esta fuerza fuera muy pequeña, nuestra caja tendería a rotar en este sentido, entonces se va a caer y solamente existiría un punto de apoyo. Y este punto de apoyo estaría justamente en una de las esquinas de nuestro bloque. Y después de hacer esto, podemos considerar que entonces la fuerza normal se va a encontrar en el único punto de apoyo tras comenzar el volteo, que sería precisamente en la esquina. Y recuerden, la normal siempre es perpendicular a la superficie de contacto, por lo tanto va a ir perpendicular a este plano inclinado de 37 grados y lo ubicaremos en esta esquina. Muy bien, ya tenemos ubicada a la fuerza normal, pero hay otra fuerza que debemos considerar y es precisamente la fuerza de fricción. Y recordando que el bloque va a tender a caerse hacia la izquierda, la fuerza de fricción presente se va a oponer al movimiento. Si esto va en esta dirección que es
hacia abajo a lo largo del plano inclinado, significa que la fuerza de fricción tiene que ir en sentido contrario, por lo tanto la vamos a indicar paralela pero hacia arriba en nuestro plano inclinado. Y ahora concentremos nuestra atención donde se tiene el peso ubicado en el centro de masa. En este caso, si nosotros extendemos la línea de acción de esta fuerza, vemos que está hacia la izquierda de la esquina donde se tiene el apoyo. Así que a grandes rasgos, de esta manera podríamos considerar que simplemente si esta fuerza no existe, el bloque solito, por la inclinación y sus dimensiones, se caería. Muy bien, vamos a regresar al análisis. Como vamos a comenzar con una suma de momentos igual con 0, el punto de análisis va a ser precisamente donde se tenga el apoyo, que es en esta esquina. ¿Qué les parece si le llamamos punto A? Ya tenemos nuestro punto A, pero hay que ver si todas las fuerzas producen momento. Por fortuna va a haber algunas de estas que se van a simplificar, pero para poder hacer un análisis muy efectivo, ¿qué les parece si en el primer paso hacemos la descomposición en los componentes de acuerdo a nuestro sistema de referencia para la fuerza F y para el peso? Y para eso vamos a persinar dichas fuerzas. Utilizaremos la regla y un plumón. Vamos a ver, la fuerza F es horizontal, pero no quiere decir que tenga que coincidir forzosamente con nuestro sistema de referencia, en este caso con el eje X. Dado que aquí tenemos la inclinación de 37 grados para el plano inclinado, si nosotros colocamos esta misma inclinación y trazamos una línea, vamos a poder formar un triángulo rectángulo. Esto significa que la inclinación entre la fuerza F y nuestro plano inclinado de acuerdo al sistema de referencia va a tener aquí un valor de 37 grados. Y con esto ya podemos esquematizar las componentes en X y en Y de esta fuerza para nuestro sistema de referencia. Y algo similar vamos a hacer con el peso, solo que en este caso vamos a persinar el peso basándonos en nuestro eje Y. Así que trazaremos una línea que sea paralela al eje Y para indicar la inclinación con respecto a nuestro sistema de referencia. Y aquí esta inclinación va a ser también de 37 grados. Y ahora podemos expresar el peso en sus componentes X y Y. Muy bien, ahora sí podemos comenzar con el análisis de momentos. Recuerden que momento es igual a fuerza por distancia. Y además vamos a utilizar regla de la mano derecha para poder determinar el signo de cada uno de los momentos producidos. Por fortuna, dado que estamos haciendo el análisis con respecto al punto A, hay dos fuerzas que inmediatamente podemos percibir que pasan por el punto A, y al pasar por el punto o al extender la línea de acción, pues no se va a tener momento generado. La primera fuerza es la fuerza normal. Dado que está aplicada en el punto A, esta fuerza no va a realizar una tendencia a girar, por lo tanto no existirá momento, y tampoco existirá momento producido por la fuerza de fricción, dado que al extender esta línea de acción hacia donde se tiene el punto A, esto no generaría una tendencia al giro, generaría un posible movimiento, un desplazamiento, pero no un giro. Por lo tanto, tampoco existirá momento producido por esta fuerza. Pero no vamos a correr con la misma suerte para la fuerza F ni para el peso. Por fortuna, para el peso va a haber una componente que no va a generar momento. ¿Y cómo sabemos que esta componente Fy no genera momento? Pues realmente esta fuerza no está aplicada aquí sobre la nada, sino como el punto de aplicación de la fuerza F es en esta esquina, significa que la componente Fy va a estar aplicada de esta manera. Por lo tanto, al extender la línea de acción, vemos que la acción de esta fuerza pasa por el punto A. Esto significa que no va a generarse momento, pero por otra parte, sí vamos a tener momento generado por la componente Fx. Así que propiamente podemos iniciar con nuestro cálculo de momentos. Coloquemos la expresión del momento generado por la componente Fx. En este caso es fuerza por distancia. La fuerza va a ser Fx y la distancia será de 2 metros. Y esto lo podemos expresar así, que es fuerza por distancia. La fuerza de Fx y la distancia, que son los 2 metros. Ahora veamos, ¿qué signo va a tener este momento producido? Pues utilizando regla de la mano derecha, vamos a tomar como referencia nuestra muñeca, que será el punto A. Y haciendo este análisis, aquí está el punto A en la muñeca, pero la fuerza es aplicada en este sentido. Utilizando regla de la mano derecha, vemos que esta fuerza la vamos a aplicar encerrando o tratando de encerrar la fuerza con la yema de los dedos. Es como si cerráramos la mano. Esto nos lleva a producir una tendencia a girar en sentido horario, pero como el pulgar apunta hacia adentro del pizarrón, vamos a tener un signo menos. Y finalmente, el primer momento queda como menos Fx por 2. Ahora veamos cuáles son las otras fuerzas que generan momento. Ya descartamos la normal, la fuerza de fricción y la componente de Fy. Únicamente nos quedan las componentes del peso,
la componente en X y la componente en Y. Pero nuevamente hay que recordar que cada una de estas dos componentes van a estar medidas desde el centro de masa de nuestro bloque. Así que comencemos con la componente WX. Partiendo de que esta se genera desde el centro de masa, esta fuerza que va a tener esta dirección tiene una distancia con respecto al punto A de 1 metro, porque es exactamente a la mitad. Si aquí son 2 metros, dividimos entre 2 y solamente nos queda 1 metro. Ya tenemos la distancia, así que la multiplicación será fuerza por distancia, que es WX por 1. ¿Pero qué signo va a tener? Bueno, pues utilizando la regla de la mano derecha, extendiendo la línea de acción de esta fuerza si parte de aquí y hacemos la extensión de esta línea de acción, entonces esto nos provoca una tendencia a girar con respecto al punto A que va a ser en sentido antihorario. Esto nos lleva a un valor positivo para nuestro momento debido a que el pulgar sale del pizarrón. Ya casi acabamos con el análisis. Ahora nos falta determinar el momento producido por la componente en Y del peso. En este caso, nuevamente, partiendo del centro de masa y extendiendo la línea de acción, vemos que se encuentra con respecto al punto A la línea de acción a 0.5 metros. ¿Por qué? Porque estamos a la mitad. Recordemos que esta base vale 1 metro. Aquí está la dimensión. Si nosotros dividimos 1 entre 2 es 0.5. Quiere decir que con respecto al punto A, la línea de acción de la fuerza se encuentra a 0.5 metros. Esto nos lleva a la multiplicación fuerza por distancia, que será WY por 0.5. ¿Pero qué signo le ponemos para este momento? Bueno, nuevamente utilizando regla de la mano derecha, nuestra referencia es el punto A, pero al extender la línea de acción, vemos que esta fuerza va a pasar por aquí. Si nosotros utilizamos nuestra mano derecha y realizamos la tendencia a girar tratando de envolver la fuerza, vamos a tener una tendencia a girar en sentido horario. Por lo tanto, tendremos un valor negativo para nuestro momento. Y así ya tenemos completa nuestra ecuación. Colocamos el signo menos y como son todos los momentos producidos con respecto al punto A, esto lo igualamos con 0. Y ahora, por fortuna, solamente tenemos una incógnita, que es precisamente el valor de la magnitud de Fx, pero cada una de estas componentes las podemos expresar de acuerdo con el ángulo de inclinación, y eso es lo que vamos a hacer para que resulte más fácil. Comencemos aquí con Fx. Fx, que es esta componente para el triángulo formado, corresponde al cateto adyacente. Por lo tanto, Fx será igual a F por el coseno de 37 grados. Así que lo colocamos sin olvidar el signo menos y la multiplicación por el 2. Ahora vamos a hacer lo mismo pero con la componente en X del peso. En este caso, la componente Wx representa el cateto opuesto acorde al ángulo de inclinación que tenemos aquí. Por lo tanto, a esto le corresponde una función seno, así que tendremos W por el seno de 37 grados y esto por 1. Y finalmente, para la componente WY, basándonos en este triángulo rectángulo, con respecto al ángulo de inclinación que ya conocemos, esta componente representa el cateto adyacente, así que le corresponde una función coseno. Por lo tanto, aquí tendremos menos W por el coseno de 37 grados y esto por 0.5. Y ahora que ya tenemos expresada de esta manera nuestra ecuación, vamos a despejar f, que es lo único que no conocemos. Muy bien, vamos a explicar lo que está escrito en el pizarrón. De aquí lo que hicimos fue realizar un despeje y como todo este término se encontraba restando, lo pasamos al otro lado sumando. A continuación, la f es lo que no conocemos, por lo tanto le tenemos que quitar todo lo que le rodea para poder determinar su valor. El 2 y el coseno de 37 grados están multiplicando, así que estos términos los vamos a pasar dividiendo. Aquí acabamos de escribir las ecuaciones ya como W seno de 37 grados, al igual que en el paso anterior, porque esto es igual a multiplicarlo por 1, que es lo que tenemos acá. Únicamente se conserva la operación de multiplicación con el 0.5 que pasamos al principio. Ahora de aquí, de esta ecuación, donde ya tenemos una división y en la parte del denominador 2 coseno de 37 grados, lo que resta es sustituir el valor ya conocido, que es precisamente el de W, que es igual a 800 Newton. Estos 800 Newton los indicamos aquí y acá, y ahora lo único que resta es meter esto a la calculadora. Y antes de anunciar el resultado final, te invito a que me sigas en todas mis redes sociales, a que le des like al video y te suscribas a este tu canal. Y así finalmente, tras realizar las operaciones, obtenemos un valor para la magnitud de la fuerza F de 101.4 Newton. Recordemos que este valor corresponde a la magnitud de la fuerza mínima que
hace que nuestro bloque no se caiga hacia la izquierda en nuestro plano inclinado. Te invito a que cheques los demás videos relacionados con este ejercicio de fricción en plano inclinado. Checa la descripción para más detalles. Así también te invito a que visites mis listas de reproducción donde tengo contenido de estática listo para ti. Yo soy Salvador Fi. Saludos y nos vemos en el próximo video.